¿Cuánto es el peso de mi cuerpo en caída libre hacia una ciudad hecha de hormigón? ¿Con cuál de todos los tonos de gris podría estrellarme? Mis pies se enredan en el cableado que roza el suelo. Ahí, sin poder moverme, es cuando es posible escuchar. ¿A qué suena esta ciudad mientras mamá llora o mientras hago el amor? Identifico las bocinas que se impregnan en el pecho. Guayaquil es caluroso y los fluidos amargos, no queda más que lamerse los brazos. Acostumbrados a la falta de aire, con el cordón umbilical amarrado a la garganta, transitamos el asfalto que registra nuestro paso y llora cada vez que nos recuerda huérfanos. ¿A dónde ir cuando todo termina en el ritual masivo de quemar al Padre? Reinventarlo y quemarlo y volverlo a reinventar. ¿A dónde ir cuando vivir con murciélagos se vuelve apestoso y ya no quedan lugares para nadar? ¿Cómo me encuentro entonces si no es a través de conversaciones con las calles de los barrios que me he olvidado de visitar? Se habilitan nuevas lagunas en las bocas de los menos esperados, y con ellas nubes que archivan memorias sensibles, a veces enrejadas, como todos los parques que nos rodean. Y cuando pienso en parque, pienso en payaso, pienso en boca, pienso en glotón, pienso en quienes lo alimentan y cuál es mi rol entre esos quienes que acumulan caprichos y desechan, y alimentan familias enteras de tachos payaso. ¿Cuánto es el peso de mi cuerpo en caída libre hacia una ciudad hostil? ¿Con cuál de todos los gritos desesperados que solo llegan a escucharse hasta las barras de garitas privadas podría estrellarme? ¿Cuántas pausas y formas de pausar se necesitan para resistir? ¿A dónde mirar cuando todo se apaga? ¿A dónde los verdaderos dueños de esta tierra nos enseñaron a ir y regresar, cuando todo ebulle e incluso cuando no? Vaivén Primera Ola ha reunido a 15 artistas, visuales y sonores, para que sean órganos esenciales del cuerpo constituido alrededor de la obra Tentativas cartográficas para anónimos apátridas, interpretada por Miguel Palacios, dirigida por Ricardo Delgado y producida por el colectivo, con la intención de recordar que hoy más que nunca estos espacios son necesarios. No queda más que lamerse los brazos.